Se rieron. No fue una carcajada explosiva, sino esa risa contenida de quien ya se siente ganador antes de terminar la carrera. Cuando el licenciado Paredes leyó en voz alta que a Mateo Cumes le correspondía el reloj de madera del abuelo, sus hermanos ni siquiera intentaron ocultar su desprecio. Andrés y Patricia intercambiaron una mirada de complicidad. Para ellos, Mateo siempre había sido el perdedor de la familia, el que visitaba por cariño y no por herencia. Andrés recibió el apartamento de 3 cuartos en la zona 3 de Quetzaltenango. Patricia recibió el carro, los ahorros y los muebles del salón. ¿Mateo? Mateo recibió un reloj que llevaba 15 años sin funcionar. Un trasto viejo que el abuelo guardaba en un estante como si fuera un tesoro, cuando a ojos de todos era basura. «No te sientas mal, Mateo», le dijo Andrés con una palmada condescendiente al salir de la notaría. «Si quieres te doy 100 quetzales por él, para que al menos tengas algo de efectivo hoy». Mateo no respondió. Envolvió el reloj en su suéter y salió a las calles de Quetzaltenango con la misma calma con que había entrado. Él no buscaba dinero, pero lo que estaba a punto de descubrir esa noche en su cuarto de alquiler iba a borrarles la risa a sus hermanos para siempre. Si este tipo de historias te llega al alma, suscríbete ahora. Cada semana hay una nueva esperándote aquí. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que entender quién era don Celestino. Él no era un simple carpintero. Era un hombre que sabía que la madera, al igual que las personas, revela su verdadera naturaleza bajo presión. Don Celestino Cumes llegó a Quetzaltenango con 19 años y las manos vacías, que es la manera más honesta de llegar a cualquier parte. Era originario de un municipio del altiplano occidental de Guatemala, el cuarto de 8 hermanos, en una familia que tenía mucho trabajo y poco dinero, que es una combinación que enseña cosas que el dinero solo no enseña nunca. Llegó porque en el municipio no había más espacio para otro carpintero, y porque un primo segundo que tenía un taller pequeño en la zona 3 de Quetzaltenango le había dicho que si llegaba con ganas de aprender, él le enseñaría lo que sabía. Don Celestino llegó con ganas de aprender y con algo más que el primo no esperaba, con una atención para la madera que no se enseña, porque es de las cosas que uno trae o no trae. Aprendió rápido, no porque tuviera prisa, sino porque la madera le hablaba de una manera que a otros les costaba años descifrar y que a él le resultaba natural desde el primer día. Sabía cuándo una tabla estaba lista para trabajar y cuándo todavía le faltaba tiempo. Sabía por el sonido del cepillo cuándo la superficie iba bien y cuándo no. Sabía por el peso de la pieza terminada si la proporción era correcta antes de medirla. El primo se dio cuenta en los primeros meses de que lo que había llegado a su taller no era un aprendiz, sino alguien que en 10 años iba a saber más que él. Y en lugar de resistirse a eso, tuvo la sabiduría poco común de reconocerlo y dejarlo crecer. Don Celestino trabajó en el taller del primo durante 6 años. A los 25 tenía sus propias herramientas, sus propios clientes y la reputación de ser el carpintero que tardaba más que los demás, pero cuyos muebles duraban más que los de todos. Esa reputación no llegó por publicidad ni por relaciones. Llegó de la única manera en que llegan las reputaciones que duran, por el boca en boca de las personas que recibieron algo que valía lo que costaba. Abrió su taller propio en un local alquilado de la zona 3, con 2 empleados y un letrero de madera que él mismo talló con su nombre y el nombre del taller. Carpintería Cumes. Sin adornos, sin promesas que no pudiera cumplir. El letrero decía lo que era y eso era suficiente. Se casó con doña Francisca Hu cuando tenía 28 años. Era una mujer de carácter firme y manos trabajadoras. Hija de familia de artesanos del altiplano, que había crecido entendiendo que el valor de las cosas no está en lo que cuestan, sino en lo que costó hacerlas.
Con doña Francisca el taller creció porque los dos tenían el mismo entendimiento de lo que significaba trabajar bien. No a prisa, no con atajos, no buscando el precio más alto que el cliente pudiera pagar, sino el precio justo por el trabajo bien hecho. Esa filosofía, que en el corto plazo parecía ingenua, en el largo plazo resultó ser el mejor negocio posible porque construyó una clientela que no compraba muebles, sino que compraba confianza. Y la confianza es lo único que no se puede copiar. Tuvieron 3 hijos. El mayor, Eduardo, heredó la seriedad del padre y la practicidad de la madre, y con los años se convirtió en el que llevaba los números del taller con una competencia que don Celestino admiraba, aunque no siempre lo dijera. La del medio, Carmen, se fue a estudiar contabilidad a la capital y volvió al municipio con su marido y sus propios hijos. Y aunque estaba cerca, nunca terminó de entender bien el negocio del taller, que requería un tipo de paciencia que no era exactamente el suyo. El menor, Rodrigo, fue el que salió diferente. Tenía el don de las palabras y la ambición de los que saben que son más listos que su entorno y que quieren que su entorno lo reconozca. Rodrigo se fue a la capital, estudió administración de empresas, consiguió trabajo en una empresa de importación y volvía a Quetzaltenango en Navidad con ropa nueva y la manera de hablar de quien se ha acostumbrado a ciertos lugares. Los nietos llegaron de los 3 hijos, de Eduardo, Andrés, el mayor, que desde niño supo que era el primogénito de la rama principal y que eso significaba algo, de Carmen, Patricia, que había crecido en casa de los abuelos durante sus primeros años porque Carmen necesitó tiempo para estabilizarse después del parto y que por eso conocía la casa de don Celestino con la familiaridad de quien creció ahí, aunque esa familiaridad con el tiempo se convirtió en la familiaridad de quien da las cosas por hechas. De Rodrigo, Mateo, el menor, que llegó cuando don Celestino ya tenía 63 años y que desde los primeros meses tuvo con su abuelo una relación que los demás observaban sin entender del todo. Esa clase de relación que se forma entre personas de generaciones distintas que tienen el mismo tipo de silencio. Mateo creció en la ciudad, hijo de Rodrigo y de Lucía, una mujer de Quetzaltenango que volvió a la ciudad cuando el matrimonio no funcionó. Creció con su madre, con poco dinero y con la costumbre de visitar a su abuelo durante las vacaciones de verano y de Semana Santa, que eran las 2 épocas del año en que Lucía lo ponía en la camioneta de las 5 de la mañana y lo mandaba al altiplano por 2 semanas. Esas 2 semanas eran las más importantes del año de Mateo, aunque cuando era niño no hubiera podido explicar exactamente por qué. Era algo en el olor del taller de don Celestino, en el ruido del cepillo sobre la madera, en la manera en que su abuelo le explicaba lo que hacía sin apurarse, sin simplificar, tratándolo desde los 6 años con el respeto de quien habla con alguien que puede entender si se le da el tiempo suficiente. Don Celestino le enseñó a Mateo lo que le enseñaba a todos sus aprendices, que la madera tiene memoria, que recuerda el árbol que fue y que esa memoria hay que respetarla si uno quiere que lo que construya dure. Hijo, si fuerzas una tabla hoy, ella se vengará en 10 años rompiendo el mueble, decía mientras le enseñaba a seguir el grano. Que los atajos en la carpintería no existen, solo existen los trabajos que se hacen bien y los que se hacen rápido, y que la diferencia entre los dos siempre se nota pero no siempre de inmediato. Que un mueble bien construido es una promesa que el que lo hizo le hace al que lo va a usar, y que las promesas rotas, aunque nadie las vea, siempre terminan costando más que cumplirlas. Mateo escuchaba todo eso con la atención específica de los niños que aprenden de las personas que los tratan como adultos. Y cuando volvía a la ciudad y su padre Rodrigo le preguntaba qué había aprendido con el abuelo, Mateo respondía cosas que Rodrigo no terminaba de entender, como que la madera de cedro se trabaja diferente en invierno que en verano, o que la diferencia entre un ensamble bien hecho y uno mal hecho no se ve en el primer año, sino en el 10º.
Rodrigo lo miraba con la mezcla de orgullo y confusión de los padres que ven en sus hijos algo que no se parecen a ellos y que no saben si eso es bueno o malo. Andrés y Patricia también visitaban a don Celestino, con la regularidad de los nietos que quieren a sus abuelos, de la manera en que se quiere a las personas que están siempre disponibles, con genuino afecto, pero sin la urgencia de quien siente que el tiempo es limitado. Llegaban en las fechas importantes, Navidad, Semana Santa, los cumpleaños. Comían en la mesa grande de la casa de don Celestino, con el mantel bordado que doña Francisca sacaba para las ocasiones. Recibían sus regalos con gratitud real y se iban con la satisfacción de los deberes cumplidos. Andrés era el más cercano de los dos en términos de presencia, porque vivía en Quetzaltenango y a veces pasaba por el taller cuando necesitaba algo o cuando quería que su abuelo le hiciera un favor de carpintería. Pero para Andrés, el taller era solo un activo, una propiedad que algún día se convertiría en dinero líquido para sus ambiciones personales. Lo que ninguno de los dos hacía, lo que Mateo sí hacía, era quedarse. Mateo llegaba y se quedaba en el taller. Se sentaba en el banco de trabajo junto a su abuelo y le preguntaba qué estaba haciendo y por qué. Y cuando don Celestino le explicaba, él escuchaba con esa atención que no necesita que nadie la pida porque viene sola. A veces se pasaban horas en silencio, simplemente compartiendo el espacio. Un silencio que a Andrés le hubiera parecido insoportable, pero que para ellos era una conversación profunda sobre la vida y el oficio. A los 17 años empezó a ayudar de verdad, no con los trabajos sencillos, sino con los que requerían paciencia. El lijado fino, el trabajo de las uniones, la aplicación del barniz en capas. Don Celestino lo corregía cuando era necesario, con la misma tranquilidad con que corregía a sus propios aprendices. Y Mateo recibía las correcciones como lo que eran, información útil de alguien que sabe más que uno. Con los años, cuando Mateo terminó el bachillerato y empezó a trabajar en una ferretería de la zona 1 de Quetzaltenango para pagarse los estudios de técnico en diseño de interiores, las visitas al taller pasaron de ser vacaciones a ser los sábados por la mañana. Llegaba a las 7 antes de que abriera el taller y los dos desayunaban juntos en la cocina de la casa con café de cardamomo y pan dulce de la panadería de la esquina. Hablaban de lo que había en el taller, de los encargos de la semana, a veces de cosas que no tenían que ver con el trabajo, la política del municipio, la lluvia que había llegado tarde ese año, el vecino que estaba construyendo una casa con materiales que no iban a aguantar el invierno. Don Celestino hablaba poco en general, pero con Mateo hablaba más que con nadie, y los dos lo sabían sin haberlo dicho nunca. Doña Francisca murió 3 años antes que don Celestino, de una enfermedad del riñón que el médico identificó tarde y que cuando la identificaron ya había avanzado demasiado para revertirla. Don Celestino la acompañó hasta el final con la misma presencia con que había hecho todo en su vida, silenciosa, constante, sin drama pero sin distancia. Cuando ella murió, el taller siguió funcionando porque don Celestino era el tipo de hombre que el trabajo sostiene en los momentos difíciles, pero algo en él cambió de esa manera específica en que cambian los hombres que perdieron a la persona con quien llevaban 40 años construyendo algo. No se quebró, no dejó de trabajar, pero el peso de los días se reorganizó de una manera que quienes lo conocían bien podían sentir aunque no supieran nombrarlo. Fue en esos 3 años, los últimos 3 años de don Celestino, cuando Mateo estuvo más presente que nunca. No porque alguien se lo pidiera, porque los sábados por la mañana en la cocina con café de cardamomo eran también, ahora, la única compañía del desayuno de su abuelo. Y Mateo lo sabía, y no necesitaba que nadie se lo explicara para entender que ese saber implicaba algo. Eduardo y Andrés llevaban la empresa de carpintería desde hacía años, con don Celestino en un rol de supervisión que con el tiempo fue siendo más simbólico que operativo. Eduardo administraba los contratos grandes, Andrés llevaba las relaciones con los clientes nuevos que Eduardo conseguía,
y los dos habían tomado decisiones en los últimos años que don Celestino no siempre compartía, pero que no siempre corregía, porque entendía que el negocio necesitaba moverse con el tiempo, aunque él no siempre entendiera hacia dónde. Lo que sí había notado, con la claridad tranquila de quien observa desde afuera, era que las decisiones que su hijo y su nieto mayor tomaban en los últimos años tenían en común una característica que a él no le gustaba. Priorizaban el volumen sobre la calidad. Más contratos, más rápido, con materiales más baratos. El resultado era visible si uno sabía mirar. Los muebles que salían del taller en los últimos 2 años eran funcionalmente correctos, pero no tenían la vida que habían tenido siempre los muebles de carpintería Cumes. Don Celestino lo pensó mucho. Lo pensó durante meses, en los sábados con Mateo y en las noches cuando el taller estaba cerrado y él se quedaba un rato en el banco de trabajo tocando las piezas que había hecho hacía décadas y que todavía estaban sólidas. Pensó en lo que había construido y en lo que quería que durara. Y tomó la decisión que tomó, con la misma deliberación con que hacía todo, y fue a ver al licenciado Morales, el abogado que llevaba sus asuntos desde la muerte de doña Francisca. El reloj lo había tallado él mismo hacía 30 años. Era un reloj de pared de madera de cedro, con un mecanismo comprado en la ferretería del centro, que durante años marcó las horas en el taller, y que cuando el mecanismo dejó de funcionar, don Celestino lo guardó en el estante de su cuarto, porque era uno de los primeros trabajos de talla que había hecho con verdadera complejidad, y porque le tenía el cariño que se le tiene a las cosas que uno mismo hizo. Nadie en la familia le prestaba atención al reloj. Era un objeto viejo que ya no servía para lo que había servido, y que estaba ahí como están los objetos viejos en las casas de los mayores, por costumbre, por historia, por ese respeto tácito que tienen los objetos que llevan décadas en el mismo lugar. Don Celestino abrió el mecanismo del reloj con la paciencia de siempre. Trabajó en él durante 2 sábados, y cuando terminó lo cerró y lo puso de vuelta en el estante. La apariencia era exactamente la misma. Solo alguien que lo abriera sabría lo que había dentro. Don Celestino murió un miércoles de enero, tranquilamente en su cama, con el olor a cedro del taller entrando por la ventana que había pedido que dejaran abierta. Mateo llegó esa mañana para el desayuno como todos los sábados, o lo que quedaba de sábados, y fue él quien encontró al abuelo. Llamó a Eduardo, llamó a los demás. Se encargó de los trámites iniciales con esa eficiencia discreta de quien conoce bien el lugar y sabe lo que hay que hacer. Andrés y Patricia llegaron ese mismo día, cada uno con su cara y su versión del duelo, y la casa de don Celestino se llenó del movimiento específico de las muertes que todo el mundo sabe que iban a ocurrir y para las que nadie estaba del todo preparado. El entierro fue el viernes. El lunes siguiente el licenciado Morales llamó a los 3 nietos y a Eduardo para la lectura del testamento. Eduardo no recibía nada directamente del testamento porque su parte de la empresa ya estaba documentada en los papeles de la sociedad. La lectura era para los nietos. La oficina del licenciado Morales era un cuarto de paredes con estantes de libros jurídicos en una calle del centro histórico de Quetzaltenango, con una ventana que daba a un patio interior, con una fuente pequeña que sonaba de fondo durante toda la reunión. Andrés llegó con traje. Había venido directamente de una reunión con un cliente. Patricia llegó desde Guatemala City, con la cara del viaje pero con la atención encendida. Mateo llegó con su ropa de trabajo, pantalón de tela y camisa de cuadros, porque había venido de la ferretería donde seguía trabajando los días de semana. El licenciado Morales leyó el testamento con la voz plana y precisa de quien ha leído muchos testamentos y que sabe que lo que importa no es la entonación, sino la claridad. A Andrés, el apartamento de 3 cuartos en la zona 3, valuado en ese momento en 450,000 quetzales. A Patricia, el carro Toyota del año del abuelo, los ahorros de la cuenta de banco, los muebles del salón. A Mateo, el reloj de pared de madera de cedro que se encontraba en el estante del cuarto principal de don Celestino.
La risa de Andrés fue breve. Un sonido corto, contenido, de quien no puede evitar la reacción aunque sepa que no es elegante. Patricia no se rió exactamente, pero su expresión tuvo ese movimiento rápido de las personas que están pensando algo y que casi lo muestran. Mateo no dijo nada. En la calle, al salir, Andrés se acercó a Mateo con esa amabilidad de quien ya tiene lo que quería. «Mira», le dijo, «si quieres yo te doy algo por el reloj. 100, 200 quetzales, lo que te parezca, para que no te quedes con nada». Mateo no respondió y caminó hacia la parada de camioneta. Esa tarde fue a la casa del abuelo, que todavía tenía las llaves, porque Eduardo se las había dado para los trámites de la semana. Entró al cuarto, miró el estante donde siempre había estado el reloj, lo tomó con las 2 manos, lo envolvió en el suéter que llevaba puesto, porque no había traído ninguna bolsa, y salió. Lo puso en la mesa de su cuarto de alquiler, en la colonia Minerva de Quetzaltenango. Un cuarto pequeño con una ventana que daba a un patio de vecindad y con una cama, un escritorio y los libros de diseño apilados junto a la pared. Lo puso ahí y lo miró un momento. Después fue a calentar agua para el café. Volvió a la mesa con el café y se sentó frente al reloj. Era un trabajo hermoso, incluso con 30 años encima. La talla del marco tenía ese detalle específico que diferencia los trabajos de quien entiende la madera de los de quien simplemente la trabaja. Mateo lo conocía de toda su vida. Lo había visto en el taller del abuelo desde que tenía 6 años, pero nunca lo había tenido en sus manos así, con el tiempo de mirarlo de cerca. Pasó los dedos por la talla del marco, revisó las juntas que todavía estaban sólidas, y entonces, cuando inclinó el reloj ligeramente para ver la parte de atrás, escuchó algo. Un sonido que no debería estar ahí, un desplazamiento pesado, como si algo estuviera atrapado y quisiera salir. No era el sonido de un engranaje roto ni el de una pieza suelta. Era algo más denso, más deliberado. Algo que se desplazaba dentro del mecanismo, con un peso específico que los engranajes de un reloj no tienen. Mateo lo inclinó de nuevo. El sonido se repitió. Puso el reloj sobre la mesa y buscó las herramientas en el cajón del escritorio. Un destornillador pequeño de los que usaba para los trabajos del taller, una lupa de mano que había comprado para el trabajo de diseño. Abrió el panel trasero del reloj con el cuidado que le había enseñado su abuelo para abrir cualquier cosa que uno no quiere dañar, despacio, sin forzar, encontrando el ángulo antes de aplicar la presión. El panel se dio con un clic limpio. El mecanismo interior estaba exactamente como Mateo esperaba. Los engranajes de latón con el óxido de los años, el resorte principal con la tensión ya perdida, las agujas quietas en las 4 y 10 de algún momento de hace décadas, pero enrollado en el resorte principal, atado con un hilo de bramante del mismo que su abuelo usaba para amarrar los paquetes de los clientes. Había algo que no era parte del mecanismo, un objeto plateado que brilló bajo la luz de la bombilla de su cuarto. Mateo lo sacó con cuidado, deshizo el nudo del hilo y quedó en su palma una llave. No era una llave ordinaria, era una llave de caja de seguridad bancaria, de esas de doble filo con el número grabado en el mango. Y debajo de la llave, doblado en 4 partes y guardado en el espacio entre el resorte y la pared del mecanismo, había un papel. Mateo desdobló el papel sobre la mesa. Era una hoja del cuaderno de tapas duras que su abuelo siempre tenía en el taller, con la misma letra apretada y vertical de siempre. La letra de un hombre que aprendió a escribir cuando escribir era una tarea que se hacía con cuidado. Mateo sintió que la voz de su abuelo resonaba en las paredes de aquel cuarto vacío. Mateo, si encontraste esto es porque lo buscaste, y si lo buscaste, es porque eres el tipo de persona que mira las cosas de cerca y que no descarta lo que no entiende todavía. Eso es lo que siempre supe de ti. La llave es del Banco Banrural, sucursal del centro de Xela, caja número 118. Adentro están los documentos originales de constitución de Carpintería Cumes
y el contrato de sociedad que hice con tu papá hace 20 años. Léelos con cuidado. El 51% de la empresa siempre fue mío. Nunca lo transferí. Ahora es tuyo. No porque te lo merezcas más que ellos, sino porque eres el único que entendió que los muebles son una promesa y que las promesas no se hacen con atajos. Lo que hagas con esto es tuyo. Solo te pido que lo hagas como se hace todo lo que vale, despacio, sin forzar, encontrando el ángulo antes de aplicar la presión. Celestino Cumes. Mateo leyó la carta 2 veces. La primera con los ojos del que busca confirmación. La segunda con los ojos del que ya la tiene y está procesando lo que significa. Sus hermanos tenían el apartamento y el carro, pero él tenía el alma del imperio. Dobló el papel, lo puso junto a la llave sobre la mesa y se quedó mirando el reloj abierto frente a él. Afuera, en el patio de vecindad, alguien estaba cocinando algo que olía a frijoles y a leña. El mundo seguía igual, pero para Mateo, el tiempo acababa de empezar de nuevo. No llamó a nadie esa noche, no llamó a Andrés ni a Patricia, no llamó a su padre Rodrigo, que estaba en Guatemala City y que se enteraría por sus propios canales de lo que pasara después. Solo se quedó en su cuarto con el reloj y la carta y la llave, pensando con la misma calma que le había enseñado su abuelo para los trabajos que requieren que uno entienda bien lo que tiene en las manos antes de decidir cómo tocarlo. Sabía que la paciencia sería su mejor herramienta a partir de ahora. Al día siguiente fue al banco. La llave abría la caja 118 de la sucursal del centro, exactamente como decía la carta. Dentro había una carpeta azul con los documentos originales de la Constitución de Carpintería Cumes, fechados 20 años atrás, con las firmas de don Celestino y de Eduardo y del notario que los había redactado. Y debajo de la carpeta, en un sobre separado, un documento más reciente, una cesión de derechos firmada ante notario hacía 2 años, en la que don Celestino transfería su 51% de participación en la empresa a Mateo Cumes, con todas las formalidades que la ley requería. 2 testigos, sello notarial, completamente válido. Don Celestino lo había planteado todo con la precisión de un maestro relojero. Mateo sacó todo de la caja, lo puso en su mochila con el mismo cuidado con que habría puesto una pieza de madera fina, y volvió a su cuarto. Esa tarde llamó al licenciado Morales. Era hora de que la risa de sus hermanos se encontrara con la realidad. El licenciado Morales escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando Mateo terminó, hubo un silencio breve. ¿Tenía usted alguna idea de esto?, preguntó el licenciado. No, dijo Mateo. ¿Y sabe usted lo que significa en términos de la empresa?, preguntó. Sé lo que dice el documento, dijo Mateo. Lo que significa en términos prácticos es lo que quiero entender. El licenciado le explicó que el 51% daba control mayoritario, que las decisiones de la empresa habían estado tomándose sin ese control en los últimos años porque nadie sabía que existía, que el proceso para ejercerlo era legal y limpio, pero que requería tiempo y un abogado. Mateo le preguntó si podía ser ese abogado. El licenciado dijo que sí. Hagámoslo a la manera del abuelo, dijo Mateo, sin prisa, pero sin pausa. El proceso tomó 6 meses. Fue silencioso, como había pedido su abuelo, que fuera todo lo que valiera la pena. Mateo siguió trabajando en la ferretería, siguió con sus estudios de diseño, siguió con su vida exactamente igual que antes, porque no había nada en lo que tenía que cambiar lo que él era ni la manera en que vivía el día a día. Sus hermanos lo veían de vez en cuando y sentían esa superioridad del que cree que el otro no ha tenido suerte, sin sospechar que el perdedor ya era dueño de su destino. El licenciado Morales avanzó en los procesos con la eficiencia discreta de los abogados que conocen bien su trabajo y que no necesitan que el cliente esté encima para hacerlo. Andrés y Patricia se enteraron un martes de julio,
cuando el licenciado Morales les envió una carta certificada informándoles de la existencia del documento de cesión y de lo que implicaba para la administración de Carpintería Cumes. La reacción de Andrés fue inmediata. Llamó a Mateo ese mismo día, con la voz de quien no puede creer lo que acaba de leer y que necesita que alguien le diga que hay un error. ¿De qué trata esto?, dijo. Mateo le respondió con calma. De lo que dice el documento. El abuelo me dejó el control de la empresa. Si quieres hablarlo en persona, coordinemos con el licenciado. Andrés dijo que iba a hablar con su propio abogado. Mateo le dijo que estaba en su derecho. Patricia llamó 2 días después, con otro tono, más calmado, más calculador. Dijo que entendía la situación, que no cuestionaba la validez del documento y que quería saber cuáles eran las intenciones de Mateo respecto a la empresa. Mateo le dijo lo mismo que le había dicho Andrés, que lo hablarían con los abogados. No porque quisiera escudarse en formalismos, sino porque era la manera correcta de hacer las cosas, que es la única manera que él conocía. La reunión fue en oficina del licenciado Morales, con los 3 nietos y sus respectivos representantes legales. Andrés llegó con un abogado joven de traje nuevo. Se le veía inquieto, moviendo la pierna sin cesar. Su seguridad de la notaría se había esfumado. Patricia llegó con un asesor financiero de Guatemala City que llevaba una tableta con números proyectados. Mateo llegó con el licenciado Morales y con la carpeta azul que había sacado de la caja de seguridad. El abogado de Andrés intentó 3 argumentos. El primero, que el documento podría haber sido firmado bajo coacción o en un estado mental disminuido. El licenciado Morales presentó el certificado médico de don Celestino del mes en que firmó la cesión, en plenas facultades. El segundo, que el proceso de notarización podría tener vicios de forma. El licenciado Morales presentó el expediente completo con los sellos y los testigos. El tercero, que Mateo podría haber ejercido influencia indebida sobre el testador dada su cercanía. Era el último intento de la soberbia por no morir frente a la evidencia. El licenciado Morales dejó que el abogado terminara y luego puso sobre la mesa un documento adicional que don Celestino había dejado en la misma caja de seguridad. Una declaración jurada firmada y notariada en la que explicaba, en sus propias palabras y con la letra apretada y vertical de siempre, sus razones para tomar la decisión que había tomado. La declaración era de 2 páginas. Nadie en la sala tuvo nada que agregar cuando el licenciado terminó de leerla. Andrés se fue de la reunión sin hablar con Mateo. Salió con su abogado y no volvió la cabeza. Patricia se quedó un momento después de que todos salieron. Miró a Mateo con esa expresión que tienen las personas inteligentes cuando acaban de entender algo que preferirían no haber entendido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ofrecerte trabajo, dijo Mateo. Ella lo miró. ¿En serio? La empresa necesita a alguien que sepa números y que conozca el negocio. Tú conoces el negocio porque creciste con él. Los números ya lo sabes. Hizo una pausa, pero con reglas claras. La calidad primero. Los atajos no se discuten. Patricia lo miró un momento más. Necesito pensarlo, dijo. Claro, dijo Mateo. Tómate el tiempo que necesites. Andrés nunca aceptó. Intentó el proceso legal durante 2 meses más, con el mismo resultado de siempre, y eventualmente paró. No porque se resignara exactamente, sino porque el licenciado Morales le dijo en una reunión privada que el único resultado posible era el que ya estaba sobre la mesa, y que seguir costaba tiempo y dinero que no tenía sentido gastar. Andrés se alejó de la familia, rumiando su derrota en el apartamento de lujo, que ahora le parecía pequeño comparado con lo que había perdido. Andrés aceptó eso con la cara de quien acepta algo sin aceptarlo, que es una manera de seguir que mucha gente adopta cuando la alternativa es demasiado difícil de sostener. Patricia aceptó. Llamó a Mateo 3 semanas después de la reunión y le dijo que sí. Empezó a trabajar en la empresa al mes siguiente, primero en un rol de auditoría de los procesos financieros de los últimos años,
que reveló varias cosas que Mateo ya sospechaba pero que necesitaba documentar. Trabajaron juntos con la profesionalidad específica de dos personas que no se tienen plena confianza, pero que se respetan suficiente para construirla poco a poco. No fue fácil y no fue cómodo, pero fue honesto. Y la honestidad es la única base sobre la que se puede construir algo que dure. Patricia descubrió que su hermano menos no era un soñador, sino un estratega formidable. Mateo reorganizó la empresa con la misma filosofía que su abuelo le había enseñado en el taller, sin apuros, sin atajos, encontrando el ángulo antes de aplicar la presión. Volvió a los materiales de calidad, renegociando los contratos con proveedores que Eduardo y Andrés habían cambiado por opciones más baratas. Si la madera no es buena, el mueble es una mentira, solía decir a los nuevos empleados. Redujo el volumen de producción y subió el precio por pieza, lo que al principio pareció una decisión comercial equivocada y que en el segundo año resultó en un margen mayor con menos desgaste. Los clientes que se perdieron en el primer año fueron los que habían llegado buscando precio. Los que se quedaron fueron los que habían llegado buscando calidad, que son los que siempre vuelven. El reloj de cedro lo colgó en la pared del taller, en el mismo tipo de lugar donde había estado siempre en la casa de su abuelo. Lo mandó a reparar con un relojero del centro histórico que todavía sabía abrir mecanismos de esa edad, y cuando el relojero le devolvió el reloj funcionando, marcando las horas con ese sonido específico de los mecanismos viejos que tienen carácter propio, Mateo lo colgó y se quedó mirándolo un momento con la expresión que tienen los hombres cuando algo encaja en el lugar que le corresponde, después de haber estado mucho tiempo fuera de lugar. El tic-tac rítmico parecía el corazón del abuelo volviendo a latir en su taller. Eduardo, el padre de Andrés, tuvo su propia reacción cuando se enteró. No llamó a Mateo, no llamó al licenciado Morales. Se quedó en silencio durante días con esa información, procesándola con la parsimonia de un hombre que ha aprendido a no hablar hasta que sabe lo que quiere decir. Cuando finalmente habló fue en persona, un domingo que apareció en el taller cuando Mateo estaba revisando un pedido nuevo. Eduardo tenía 62 años y la espalda ya algo encorvada por décadas de trabajo inclinado sobre bancos de carpintería. Se sentó en el mismo banco donde don Celestino se había sentado siempre y miró a su sobrino durante un momento. ¿Sabías algo antes de la lectura del testamento?, preguntó. No, dijo Mateo. Eduardo asintió despacio. Tu abuelo nunca me dijo nada. Lo sé, dijo Mateo. Otro silencio. Hizo bien, dijo Eduardo finalmente. Y en esas dos palabras había algo que le costó decir, pero que era verdad. El reconocimiento de un hombre que conocía mejor que nadie la diferencia entre lo que había sido Carpintería Cumes y lo que se había ido convirtiendo. Y que en algún lugar adentro sabía que el diagnóstico de su padre era correcto, aunque le doliera reconocerlo. Lo que Mateo encontró en los registros financieros de los 2 años anteriores a la muerte de don Celestino no era corrupción exactamente. Era algo más difícil de nombrar: la acumulación de pequeñas decisiones, cada una individualmente justificable, que juntas habían ido alejando la empresa de lo que había sido. Materiales de menor calidad porque costaban menos, y los clientes no siempre notaban la diferencia en el corto plazo. Tiempos de entrega más cortos porque más contratos significaban más ingresos, aunque el trabajo resultante tuviera menos de ese detalle invisible que diferenciaba los muebles de Carpintería Cumes de cualquier otro mueble. Precios más bajos en algunos contratos porque era más fácil competir en precio que en calidad, cuando la calidad había bajado al punto en que ya no era el argumento central. Era la lógica de la empresa que va perdiendo su identidad de a poco, que es de la manera más común y más difícil de detectar en que los negocios mueren. No de golpe, sino de olvido. Patricia lo entendió antes que nadie cuando Mateo le mostró los números en su nuevo contexto. No los del volumen de ventas, que seguían siendo buenos, sino los de la reputación. Las recomendaciones nuevas que habían bajado, los clientes que no habían vuelto para un segundo pedido.
las quejas que habían llegado en los últimos 2 años y que antes prácticamente no existían. Patricia era buena con los números y esta vez los números contaban una historia difícil de ignorar. ¿Por qué no lo vio mi papá?, preguntó una tarde mientras revisaban los registros. Mateo pensó un momento. Porque cuando uno está dentro de algo, es difícil ver hacia dónde va. Tu abuelo lo vio porque miraba desde afuera. Hizo una pausa. Y porque llevaba 40 años mirando la madera. Sabía cuando algo estaba cediendo antes de que cediera. El primer año con las nuevas reglas fue el más difícil. Perdieron 3 contratos grandes porque los clientes encontraron precios menores en otros talleres. Andrés, que seguía al tanto de lo que pasaba a través de Eduardo, comentó a varias personas del gremio que Mateo estaba destruyendo lo que su abuelo construyó con una estrategia que no tenía sentido comercial. Lo dijo con la convicción de quien tiene razón en los números del corto plazo y no ha aprendido todavía que los números del corto plazo y los del largo plazo no siempre cuentan la misma historia. El segundo año, 2 de los 3 clientes que se habían ido volvieron. Dijeron que los otros talleres entregaban más rápido, pero que los muebles no tenían la misma calidad. El tercer año, Carpintería Cumes tenía una lista de espera de 4 meses para encargos nuevos, que es la situación en que prefieren estar las empresas que trabajan bien, más demanda que capacidad, que es lo que le permite elegir a quién trabajarle y a qué precio. Mateo terminó sus estudios de diseño de interiores mientras reorganizaba la empresa, estudiando por las noches con los mismos libros apilados junto a la pared de siempre. El título lo recibió en una ceremonia en el Centro Cultural de Quetzaltenango, a la que fueron su madre Lucía, Patricia, Eduardo y el licenciado Morales. Rodrigo, su padre, mandó un mensaje de texto desde Guatemala City diciéndole que lo felicitaba. Mateo le respondió con la brevedad que la relación merecía. Gracias, papá. El título lo colgó en la pared del taller, junto al reloj de cedro que marcaba las horas con ese sonido específico de los mecanismos que tienen historia. Los 2 en la misma pared. Los 2 diciendo algo sobre lo que ese lugar era y sobre lo que ese lugar iba a seguir siendo. Don Celestino había pensado en la llave durante meses antes de ponerla en el reloj. No era una decisión impulsiva ni un gesto sentimental. Era el resultado de un proceso de razonamiento que Mateo, cuando lo entendió completamente, reconoció como el mismo proceso que su abuelo aplicaba a cualquier trabajo que valiera la pena. Definir qué se quiere construir, entender qué materiales tiene uno disponibles, calcular el tiempo que va a tomar hacerlo bien. El abuelo sabía que Andrés buscaría en las cajas fuerte, pero nunca en un objeto roto. Lo que don Celestino quería construir era una transferencia que no pudiera ser cuestionada ni interceptada. Los materiales que tenía eran los documentos legales, la caja de seguridad y 40 años de conocimiento de su nieto. El tiempo que calculó que iba a tomar era exactamente el que tomó. La lectura del testamento, la risa de los hermanos, la noche de Mateo solo con el reloj en la mesa de su cuarto de alquiler. Don Celestino conocía a Mateo mejor de lo que Mateo se conocía a sí mismo, que es el privilegio de los abuelos que prestaron atención. El taller de carpintería en la zona 3 de Quetzaltenango sigue en el mismo local de siempre, en el mismo edificio de paredes gruesas con el olor a cedro y a barniz que se ha impregnado en las paredes durante décadas. El letrero de madera en la fachada es el mismo que talló don Celestino cuando abrió. Carpintería Cumes, en letras directas sin adornos. Mateo lo ha restaurado 2 veces, pero nunca lo ha cambiado, porque hay cosas que no se cambian, no porque sea imposible, sino porque cambiarlas sería perder algo que vale más que cualquier actualización. Los clientes nuevos que llegan y preguntan por el letrero escuchan la misma respuesta de siempre. Lo talló el fundador hace 40 años. Algunos lo miran con más atención después de eso, algunos no. Mateo sabe distinguir los 2 tipos de clientes y sabe cuál de los 2 va a volver. Hay un banco de trabajo en el taller que tiene más de 30 años y que Mateo nunca ha reemplazado,
aunque haya herramientas nuevas y superficies más modernas disponibles. Es el banco donde su abuelo le enseñó todo lo que sabe, donde los dos desayunaron con café de cardamomo durante años, donde Mateo aprendió a escuchar la madera antes de tocarla. Tiene las marcas de décadas de trabajo, rayones de herramientas, manchas de barniz, un quemado en la esquina derecha de alguna vez remota que don Celestino nunca quiso lijar porque dijo que los registros del trabajo honesto no se deben borrar. Mateo piensa lo mismo. El banco tiene esas marcas y va a seguir teniéndolas. Hay también una cosa que Mateo no supo hasta que Patricia, en una de las revisiones de los archivos del primer año de su trabajo conjunto, encontró un registro contable que ninguno de los dos esperaba. Era un cuaderno de cuentas viejo, de tapas duras azules, con la letra del abuelo. En él, don Celestino había anotado durante 20 años los gastos extras que había pagado de su bolsillo, sin registrarlos como gastos de la empresa. Materiales de mejor calidad que completaba cuando el presupuesto no alcanzaba, reparaciones de herramientas que pagaba él para no cargar el costo operativo, los detalles adicionales en los trabajos que tomaban tiempo sin facturarse. Fue el descubrimiento de un sacrificio silencioso por el honor del oficio. Patricia fue la primera en entender lo que significaban esos números sumados. Durante 20 años, don Celestino había subsidiado la calidad de su propia empresa con su dinero personal, en silencio, sin que Eduardo ni Andrés supieran ni tuvieran por qué saberlo. No para engañarlos, sino porque para él la calidad no era negociable, y si la empresa no podía pagarla, él la pagaba. Eso era Celestino Cumes, un hombre que cuando la empresa no podía hacer lo que debía hacer, ponía su propio bolsillo entre la empresa y el compromiso, y no le decía a nadie porque no era un gesto para que se viera, sino un gesto para que las cosas estuvieran bien. Patricia lo leyó 2 veces y luego se lo mostró a Mateo sin decir nada. Mateo lo leyó una vez, lo cerró, lo puso sobre el banco de trabajo y lo miró un momento. Por eso los muebles duraban, dijo Patricia finalmente. Por eso, confirmó Mateo. No había más que decir. El cuaderno de tapas azules lo guardaron en la misma caja donde Mateo guarda los documentos de la empresa, junto a la carpeta azul que sacó de la caja de seguridad del banco y junto al papel del cuaderno que encontró dentro del reloj. 3 documentos. 3 maneras distintas en que un hombre dejó registrado lo que fue y lo que quiso que siguiera siendo. El reloj de cedro sigue en la pared del taller, marcando las horas con ese sonido de los mecanismos que tienen historia. A veces, cuando el taller está en silencio y Mateo está solo lijando algo, el único ruido es ese sonido y el del cepillo sobre la madera. El mismo sonido de siempre. El mismo taller, las mismas manos y el mismo corazón. Hay personas que dejan lo más importante en el lugar donde menos lo buscan. Lo hacen porque saben que la ambición tiene prisa y siempre se salta los detalles. No por descuido, sino por conocimiento. Saben exactamente a quién le van a dar ese objeto. Saben exactamente qué va a hacer esa persona con él. Y saben que nadie más va a buscarlo, porque nadie más va a entender que vale la pena buscarlo. Un reloj roto, un papel doblado, una llave enrollada en un resorte. Eso fue todo lo que necesitó don Celestino Cumes para hacer lo más difícil que existe. Transferir no solo lo que construyó, sino la manera en que fue construido. La filosofía entera de una vida de trabajo bien hecho, a las manos que reconoció desde el principio como las correctas. La justicia de esta historia no llegó con un golpe ni con un escándalo. Llegó con el clic de un panel de madera que se abre, con el papel de un cuaderno de tapas duras, con la letra apretada y vertical de un hombre que nunca tuvo prisa para las cosas que importaban. Llegó como llegan todas las cosas que un buen carpintero construye, silenciosamente, con el tiempo exacto que necesitaban, sólidas en los lugares donde nadie pensó en mirar. Y Andrés y Patricia no recibieron un castigo, recibieron una consecuencia.
la consecuencia de haber mirado el reloj de su abuelo durante años sin preguntarse nunca qué había dentro, la consecuencia de haber llegado a la notaría esperando lo que creían merecer sin haberse preguntado nunca qué es lo que en realidad se merece. Eso no es crueldad, es simplemente el orden natural de las cosas cuando el peso invisible de lo que uno da o no da finalmente encuentra el lugar donde posarse. Lo esencial es invisible a los ojos de la ambición, pero para quien sabe mirar despacio, para quien aprendió que las cosas buenas no se entregan a quien las espera, sino a quien las merece, lo esencial siempre estuvo ahí, enrollado en el resorte, esperando el momento correcto, esperando las manos correctas. ¿Conoces a alguien así? A alguien que guardó lo más importante, donde solo podía encontrarlo quien de verdad lo merecía. Déjame su nombre en los comentarios y dime desde dónde nos escuchas, porque esas personas merecen que alguien las nombre en voz alta, aunque sea una vez. Dale like si esta historia te llegó al alma y suscríbete a la Mesa de los Olvidados, porque cada semana hay una historia nueva esperándote aquí. Una historia de esas que duelen un poco, pero que te recuerdan que el mundo todavía tiene gente que vale la pena recordar. Nos vemos pronto.